Bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad veremos la clasificación de las instalaciones eléctricas. Ten en cuenta que esta clasificación puede variar desde el reglamento eléctrico de cada país. Por eso te advierto que consultes con tu Código Nacional de Electricidad o la autoridad competente de tu país. Pues bien, empecemos. Principales formas de clasificar las instalaciones eléctricas. Veremos 6. La número 1, según el nivel de voltaje del país. 2, según el uso al que se destina. 3, según el lugar de instalación. 4, según su duración. 5, según su modo de operación. Y sexto y último, según el número de fases. Vamos por el primero, según el nivel de voltaje del país. En Perú, por ejemplo, se clasifican de 4 maneras. Extra alta tensión corresponde a tensiones superiores a 220 kilovolt. Alta tensión, tensiones mayores o iguales a 60 kilovolt y menores o iguales a 220 kilovolt o kilovoltios. Media tensión, los de media tensión nominal superior a 1 kilovolt e inferior a 60 kilovoltios. Baja tensión, los de tensión nominal menor o igual a 1 kilovoltio. En México, la extra alta tensión es mayor de 230 kilovolt hasta 400 kilovolt. La alta tensión es mayor de 34.5 kilovoltios hasta 230 kilovoltios. La media tensión mayor de 1000 voltios y hasta 34.5 kilovoltios. Y la baja tensión desde 100 voltios hasta los 1000 voltios. En España, la muy alta tensión es superior a 220 kilovoltios en corriente alterna o a 330 kilovoltios en corriente continua. La alta tensión es entre 36 kilovoltios y 220 kilovoltios en corriente alterna o entre 54 kilovoltios y 330 kilovoltios en corriente continua. Media tensión entre 1 kilovoltio y 36 kilovoltios en corriente alterna o entre 1,5 kilovoltios y 54 kilovoltios en corriente continua. La baja tensión entre 50 voltios y 1000 voltios en corriente alterna o entre 75 voltios y 1500 voltios en corriente continua. La muy baja tensión hasta 50 voltios en corriente alterna o 75 voltios en corriente continua. En Argentina, en cambio, la extra alta tensión corresponde a tensiones superiores a 220 kilovoltios. La alta tensión a tensiones mayores o iguales a 66 kilovoltios y menores o iguales a 220 kilovoltios. La media tensión son los de tensión nominal superior a 1 kilovoltios e inferior a 66 kilovoltios. La baja tensión, los de tensión nominal menor o igual a 1 kilovoltio. En Estados Unidos, la muy alta tensión superior a 230 kilovoltios en corriente alterna o a 345 kilovoltios en corriente continua. La alta tensión, en cambio, es entre 35 kilovoltios y 230 kilovoltios en corriente alterna o entre 52,5 kilovoltios y 345 kilovoltios en corriente continua. La media tensión entre 600 voltios y 35 kilovoltios en corriente alterna o entre 900 voltios y 52,5 kilovoltios en corriente continua. La baja tensión es entre 120 voltios y 240 voltios en corriente alterna o entre 180 voltios y 360 voltios en corriente continua. En Colombia, la extra alta tensión corresponde a tensiones superiores a 230 kilovoltios. La alta tensión son tensiones mayores o iguales a 57,5 kilovoltios y menores o iguales a 230 kilovoltios.
La media tensión son las tensiones nominales superiores a 1000 voltios e inferiores a 57,5 kilovoltios. La baja tensión son los de tensión nominal mayor o igual a 25 voltios y menor o igual a 1000 voltios. Y la muy baja tensión a tensiones menores de 25 voltios. En Ecuador, la extra alta tensión corresponde a tensiones superiores a 230 kilovoltios. La alta tensión son tensiones mayores o iguales a 69 kilovoltios y menores o iguales a 230 kilovoltios. La media tensión, los de tensión nominal superior a 1 kilovoltio inferior a 69 kilovoltios. Y la baja tensión son los de tensión nominal menor o igual a 1 kilovoltio. Y finalmente en Chile, la extra alta tensión es superior a 230 kilovoltios. La alta tensión entre 23 kilovoltios y 230 kilovoltios. La media tensión entre 1 kilovoltios y 23 kilovoltios. Y la baja tensión hasta 1 kilovoltio. 2. Según el uso al que se destina. Las instalaciones eléctricas se clasifican según el uso. Por ejemplo, encontramos 4. La primera es instalaciones generadoras. Son las que producen energía eléctrica a partir de otras formas de energía. Algunos ejemplos de instalaciones generadoras son las centrales eléctricas, las plantas solares, los aerogeneradores, etc. Instalaciones de transporte. Este tipo de instalaciones son las que conducen la energía eléctrica desde las instalaciones generadoras hasta las instalaciones de distribución o de consumo. Algunos ejemplos de este tipo de instalaciones son las líneas de alta tensión, los cables subterráneos, los postes, las torres, etc. 3. Instalaciones de distribución. Son las que reciben la energía eléctrica de las instalaciones de transporte y la transforman para adaptarla a las necesidades de las instalaciones de consumo. Ejemplos de instalaciones de distribución son las subestaciones, los transformadores, los centros de distribución, etc. Instalaciones de utilización. Son las que utilizan la energía eléctrica para realizar diferentes funciones, como iluminación, calefacción, refrigeración, comunicación, etc. Ejemplos de instalaciones de consumo son las siguientes: las viviendas, los locales comerciales, las industrias, los hospitales, etc. Punto 3. Según el lugar de instalación. Se puede clasificar de 5 maneras. Instalaciones interiores. Son aquellas que se realizan dentro de edificios o estructuras cerradas, como por ejemplo las instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Estas instalaciones deben cumplir con las normas de seguridad, calidad y eficiencia energética que se establecen en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de cada país. Instalaciones exteriores. Son aquellas que se realizan fuera de edificios o estructuras cerradas, como por ejemplo las instalaciones de alumbrado público, de señalización como semáforos, carteles luminosos o de comunicaciones. Estas instalaciones deben tener una protección adecuada contra la intemperie, el vandalismo y los agentes atmosféricos, así como cumplir con las normas de iluminación y señalización que se establecen en el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior de cada país. Instalaciones subterráneas son las que se realizan bajo tierra, como líneas de transporte o distribución de energía eléctrica, cables de telecomunicaciones, etc. Estas instalaciones deben tener una protección
adecuada contra la humedad, el fuego y los roedores, así como cumplir con las normas de trazado y de señalización que se establecen en el reglamento de líneas eléctricas de cada país. Instalaciones aéreas. Son las que se realizan sobre postes, torres o estructuras elevadas, como líneas de transporte o distribución de energía eléctrica, antenas de radio o televisión, etc. Estas instalaciones deben tener una protección adecuada contra el viento, el rayo y las aves, así como cumplir con las normas de trazado y señalización que se establecen en el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión de cada país. Instalaciones especiales son aquellas que se realizan en ambientes que requieren condiciones particulares de seguridad, protección o aislamiento, como por ejemplo las instalaciones en hospitales, minas, barcos o aviones. 4. Según su duración, las instalaciones eléctricas se pueden clasificar de dos maneras. Una son las instalaciones provisionales. Son las que se realizan para un uso temporal como obras, ferias, eventos, etc. Estas instalaciones deben cumplir con las normas de seguridad y calidad que se establecen en el reglamento electrotécnico para baja tensión de cada país, así como con las condiciones específicas que se determinen para cada caso. Estas instalaciones deben ser retiradas una vez finalizado el uso para el que fueron instaladas. Instalaciones definitivas son las que se realizan para un uso permanente, como viviendas, locales, industrias, etc. Estas instalaciones deben cumplir con las normas de seguridad, calidad y eficiencia energética que se establecen en el reglamento electrotécnico para baja tensión de cada país, así como con las condiciones específicas que se determinen para cada tipo de instalación. Estas instalaciones deben ser mantenidas y revisadas periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento. 5. Según su modo de operación. Se pueden clasificar de dos maneras las instalaciones eléctricas según su modo de operación. Instalaciones manuales. Son las que se controlan mediante interruptores, pulsadores, conmutadores u otros dispositivos que requieren la intervención humana para su funcionamiento. Estas instalaciones son las más simples y comunes y se utilizan para encender o apagar luces, electrodomésticos, equipos, etc. Instalaciones automáticas. Son las que se controlan mediante sensores, temporizadores, relés, programadores u otros dispositivos que permiten su funcionamiento sin la intervención humana. Estas instalaciones son más complejas y sofisticadas y se utilizan para regular la temperatura, la iluminación, la seguridad, el riego, etc. Y finalmente, el número 6. Según el número de fases, las instalaciones eléctricas se pueden clasificar en circuitos monofásicos, ¿no? El monofásico tiene una sola fase y una sola corriente alterna, que varía del mismo modo. Se usa principalmente para el funcionamiento de pequeños electrodomésticos como aires acondicionados, ventiladores, calentadores, etc. Tiene una potencia contratada de, por ejemplo, 10 kW y un voltaje
dependiendo del país, de 110 voltios o 220 a 230 voltios. Puede tener dos o tres cables, fase, neutro y tierra, opcional. El trifásico, en cambio, que es otro tipo de instalación o clasificación de las estaciones eléctricas, tiene tres fases y tres corrientes alternas, que varían de forma desfasada 120 grados entre sí. Se usa principalmente para el funcionamiento de aparatos de alto consumo eléctrico como motores, bombas, maquinaria industrial, etc. Tiene una potencia contratada de, por ejemplo, más de 10 kilowatts y un voltaje de 220 o 380 a 400 voltios, dependiendo del país. Puede tener cuatro o cinco cables, tres fases, neutro y tierra. El bifásico, en cambio, es otro tipo de clasificación. Es un caso intermedio entre el monofásico y el trifásico, porque tiene dos fases y dos corrientes alternas que varían de forma desfasada 90 grados entre sí. Tiene una potencia contratada de, por ejemplo, hasta 15 kilowatts y un voltaje de 220 a 230 voltios. Puede tener tres o cuatro cables, dos fases, neutro y tierra. Y hasta aquí pudimos apreciar las principales clasificaciones de las instalaciones eléctricas. Espero que esta información te haya resultado tan iluminadora como una bombilla recién conectada. Recuerda, la electricidad es esencial en nuestras vidas, pero su manejo seguro y eficiente es aún más crucial. Antes de realizar cualquier instalación, siempre verifica las normativas específicas de tu país. Tu seguridad y la de quienes te rodean son la prioridad. ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Déjala en los comentarios y con gusto la responderé. Y si no, anímate y colabora dejando tus conocimientos en los comentarios. Gracias por acompañarme en este recorrido del curso de instalaciones eléctricas. Nos vemos en tu próxima clase.